Ok. Me pidieron que conversara con ustedes acerca de síndrome de apnea del sueño. En realidad, como se conoce al conjunto de disturbios que hoy día se producen a nivel respiratorio en relación al sueño, es como síndromes de desórdenes respiratorios del sueño. Y a pesar de que han sido descritos desde hace siglos, la mayoría de nuestro conocimiento acerca de esta condición recién se ha adquirido en los últimos 30 años. Y yo diría que probablemente en los últimos 5 es donde ha habido realmente un boom relacionado con este tema. Estos desórdenes hay que agruparlos en síndromes de desórdenes respiratorios. ¿Y qué es lo que van a incluir? Incluyen ronquido, limitación al flujo respiratorio en relación a microdespertares o arousal, desaturaciones, hipopneas o completa cesación del flujo aéreo, en cuyo caso se va a producir apnea, y es común que ocurra en aproximadamente el 20% de nuestra población. Hay 3 categorías. La más conocida de ellas es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. La segunda es el síndrome de apnea central. Y la tercera es el síndrome de hipoventilación hipoxemia. Yo les voy a hablar fundamentalmente de la primera. Síndrome de apnea obstructiva del sueño es el más común de estos grupos y su prevalencia va a depender de la definición diagnóstica que uno utilice. Con la definición más conservadora de índice de apnea hipopnea, que es finalmente el que define si los pacientes tienen o no apnea obstructiva en el examen que se llama polisomnografía. Con esa definición, solo si los pacientes tienen un nivel mayor de 5, con excesiva somnolencia diurna, es decir, que se duermen cuando, por ejemplo, están leyendo un libro o viendo la televisión o escuchando una charla aburrida como esta, ¿no? Se estima que entre el 2 y el 6% de la población tiene síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, ¿no? ¿Cuántos choferes de micro creen ustedes que tienen este problema? ¿Cuántos choferes interprovinciales creen que tienen este problema? ¿Ah? ¿Se imaginan a los interprovinciales? ¿No? Los micro, ¿cómo son? Chatos, gordos, cuellazos. ¿Sí? No se suban. El síndrome de apnea central es menos común en la población en general y su prevalencia exacta más bien se desconoce. Y es más común en pacientes que tienen falla cardíaca crónica, en los pacientes que usan opioides. En ellos es mucho más frecuente. La polisomnografía, que es el examen, que es el gold estándar del diagnóstico de estos pacientes, existe desde el año 1966. Y si ustedes preguntan en nuestro país cuántos laboratorios de sueño hay, a nivel público, ¿cuántos creen que hay? Juan, dígame un número. 1 en el Instituto Neurológico. 1. Entonces, ¿por qué usamos la polisomnografía? Porque es la que hace el diagnóstico. Es imposible no hacer el diagnóstico. Es imposible diferenciar una apnea central de una apnea obstructiva sin este tipo de examen. ¿Cuáles son los síntomas de este? Vamos a ver a continuación. Vamos a revisar síntomas clásicos, el aspecto de la somnolencia, las diferencias de género, para estar a tono con la terminología actual, pacientes menos típicos, cardiovasculares, ancianos, diagnóstico, aspectos de la polisomnografía total versus poligrafías respiratorias y cuáles son las estrategias diagnósticas que podemos promover. Hasta antes del 2000 habían más pacientes típicos. ¿Era más fácil de diagnosticar?
Tal vez porque uno podía sospechar que el gordito, ¿no? Yo tenía un compañero en mi residencia que abría y cerraba las puertas cuando no podía hacer guardia con él, ¿no? Porque roncaba como tren de sierra. Entonces, estoy completamente convencido de que tenía apnea del sueño, ¿no? Eran pacientes gordos, los que les estoy hablando ahora, que tienen el cuello corto, que tienen prognatismo, pero hoy día, después del año 2000, se ven a más pacientes flacos, a más pacientes que no tienen cuello corto, a más mujeres que antes no tenían apnea del sueño. Hay más pacientes severos. Se ve también el hecho de que haya difusión de esto, hace que los pacientes acudan a preguntar, quieren saber si tienen o no tienen. Quien realmente los lleva es su pareja, ¿no? Porque no los deja dormir, o tienen que dormirse la pareja antes que ellos, porque si no, no pueden dormir. Es causa de divorcio, no duermen juntos. Y si bien es cierto, el ronquido ronquido no es sinónimo de apnea, hay ronquido primario que no corresponde necesariamente a apnea del sueño. El diagnóstico más grave que puede suceder asociado a ronquido es apnea del sueño. Y en general hay un incremento de disturbios no respiratorios del sueño. Estos serían más o menos los pacientes típicos. Lo clásico es que los pacientes ronquen, que el ronquido sea atestiguado. Hoy día es fácil grabarlos, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que llegan con su celular. Doctor, mire, un escándalo. Hay apneas atestiguadas, ¿no? La mujer dice, doctor, yo creo que mi marido se va a morir. Choques nocturnos, hay muchos de ellos que conducen, se chocan, se quedan. Yo tengo un hermano que es endocrinólogo, mide 20 centímetros menos que yo y pesa 40 más que yo. El otro día se quedó dormido en el semáforo. La gente creyó que se había muerto. Tienen defectos cognitivos, o sea que si no pasa fisiopato ya sabes por qué es, ¿ya? Y otros, como por ejemplo nicturia, cefalea matutina, síntomas nasales, que también son frecuentes. La somnolencia puede ser leve, ¿no? Pequeña tensión en la lectura, en la televisión, moderada en reuniones, en conciertos, o severa cuando ocurren situaciones activas, hablando, comiendo. ¿Conocen a alguien así? ¿Sí, no? ¿Alguien conocen así? Ok. Y, sin embargo, la somnolencia es difícil de manejar, de cuantificar, y no juega un rol en la predicción clínica del síndrome de apnea obstructiva, no se correlaciona con el índice de apnea, hipopnea y otros, pero juega un rol muy importante en la decisión del tratamiento, muy importante. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos y las consecuencias de la apnea? ¿Cuáles son las causas? Hay una ruptura del timing de los músculos respiratorios. Hay hipotonía faríngea, hay incremento de fuerzas adhesivas, disminución de la luz, efectos aerodinámicos y cambios fisiológicos del sueño. ¿Qué significa eso? Se supone que los pacientes que tienen ese problema, la musculatura de la lengua se vuelve muy flácida. La musculatura de la lengua se vuelve muy flácida. Y al volverse muy flácida, cae hacia atrás y obstruye el pasaje del aire. Eso es, digamos, desde el punto de vista grosero, más o menos lo que pasa. Pero además se producen todos estos fenómenos que ustedes están viendo en esta diapositiva. La apnea como consecuencia trae alteraciones en la oxigenación y en la ventilación, mayor esfuerzo inspiratorio contra esa obstrucción faríngea, luchas por tratar de vencerlo. ¿Y eso qué hace? Que el paciente que está en sueño REM, el sueño REM es cuando uno está jato totalmente, ha desaparecido, ¿ok? Entonces, se despierta de ese sueño total y a esos micro despertares, sin despertarse, no sé si me entienden, está dormido, pero está despierto, ¿ya? No está en fase REM. A esos micro despertares se les llama arousal. Cuando hace esto, abre nuevamente la luz faríngea, se recupera el sueño y ahí ronca.
y nuevamente se produce colapso faríngeo y entra en este círculo vicioso. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de la apnea? Disminución de la presión pleural, aumento del retorno venoso y como consecuencia de ello tienen miocardiopatía dilatada. Cambios gasométricos, hipertensión arterial pulmonar, col pulmonar crónico, policitemia, arritmias, muerte súbita, impotencia, reacción al despertar, simpático miméticos, hipertensión arterial sistémica. Hay muchos pacientes hipertensos que tienen apnea del sueño, muchos, sobre todo los que no controlan en la noche su hipertensión. Alteraciones en el sistema nervioso central, deterioro intelectual, fragmentación del sueño, somnolencia diurna, especialmente cuando vienen a clase. ¿Ya? El sueño, recuerden que es un estado pasivo. Está formado por los estadios REM y no REM. Los REM a su vez tienen 1, 2, 3 y 4. Estos estadios se repiten cíclicamente constituyendo ciclos de 90 minutos y se repiten 4 o 6 veces durante la noche. Uno entonces se acuesta y empieza en estadio 1, 2, 3, 4, 5, nuevamente disminúyenlo y empieza REM. El REM constituye más o menos el 20% del sueño total y en este caso hay abolición del tono muscular. Abolición del tono muscular. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estos problemas? Desde el punto de vista del sistema nervioso, las personas cambian de carácter. Cambian de carácter. Y cambian de personalidad, incluso tienen trastornos de memoria. Cansancio al levantarse, somnolencia diurna, se pueden producir accidentes de tránsito, accidentes cerebrovasculares, debilidad y fatiga muscular. Desde el punto de vista del sistema cardiovascular se pueden producir arritmias, se puede producir hipertensión, insuficiencia cardíaca y muerte súbita, que ya habíamos hablado. En el aparato respiratorio puede haber hipertensión pulmonar, falla respiratoria, hipoxia. Desde el punto de vista hematológico hay policitemia, desde el punto de vista sexual impotencia, y hay conflictos sociales porque, como les dije, hay separación nocturna y hay aislamiento de los pacientes. ¿Cuál es la frecuencia de las manifestaciones clínicas? Es variable, si bien es cierto los síntomas son mayores en el género masculino y en los pacientes que tienen entre 40 y 60 años, casi todos, casi el 100% de los pacientes roncan. La mayoría son obesos, el tamaño del cuello es mayor de 43 centímetros para el hombre y 41 para la mujer. El 90% tiene somnolencia diurna, el 90% se despierta frecuentemente en la noche, el 66% suda en la noche y el 60% tiene hipertensión arterial sistémica. Hay algunos síntomas que son menos frecuentes, cefalea matinal, 50%, actividad motora nocturna, 30%, el resto son menos frecuentes pero también posibles. Como les comentaba, quien hace el diagnóstico generalmente es la pareja, o a veces hay policitemia de causa no determinada, o pueden haber trastornos endocrinos, porque también hay alteración a nivel metabólico, y aún es también frecuente hoy que niños puedan tener síndrome de apnea obstructiva del sueño, especialmente los niños que tienen amígdalas muy grandes. La mayoría de protocolos en el mundo hoy día que antes de operar a un niño de amígdalas debe incluir el estudio de una polisomnografía. Hay además una serie de scores clínicos que van a permitir saber o orientarnos hacia qué tipo de pacientes son los que podrían tener apnea del sueño, ¿no? Uno de los más conocidos es SACS, que es Sleep Apnea Clinical Score, que tiene una sensibilidad bien alta y una especificidad moderada.
que está fundamentada en medir el perímetro del cuello, la presencia de ronquido, etcétera, etcétera, esto que hemos venido hablando, y asigna puntajes. Eso es más o menos útil, pero recuerden de que cada día tenemos menos pacientes típicos. El cuestionario de Berlín es más bien un método sencillo y que ha sido validado para predecir el riesgo de SAOS en la población en general. Y este ha sido más bien validado. Aquí se basa en 3 categorías. Síntomas persistentes de ronquidos y apneas, este es bien útil. Síntomas persistentes de excesiva somnolencia diurna e historia de hipertensión arterial o un índice de masa corporal superior a 30. Esos pacientes tienen un alto riesgo para síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. En realidad es un score bien sencillo y que puede ayudarnos muchísimo para establecer el diagnóstico en nuestros pacientes. Somnolencia que altera o dificulta situaciones sociales de trabajo. ¿Cuáles son las diferencias de género? Hay una serie de estudios que demuestran que hay diferencias de género. Sin duda que la prevalencia en hombres ha sido más alta que en mujeres. Sin embargo, hay algunos estudios que demuestran de que a partir de los 60 años es más frecuente en mujeres que hombres. La edad de debut generalmente es más precoz en hombres. El índice de masa corporal es mayor en las mujeres. La presencia de hipertensión es mayor en los hombres. Mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares, mayor cantidad de enfermedad cardíaca isquémica, mayor cantidad de ronquido en el hombre que en la mujer, mayor cantidad de dificultad respiratoria. La escala de Epworth es más alta, sin embargo, en la mujer que en el hombre. Hay más insomnio en el hombre, más fatiga en el hombre, más depresión en los pacientes varones y más dolor de cabeza. Hoy día, por el estilo de vida de las mujeres y porque esto puede ser un poco estigmatizante, constituye un verdadero reto poder diagnosticar apnea del sueño en mujeres. Como les decía, hay pacientes menos típicos, pacientes que tienen afecciones cardiovasculares y ancianos. Pacientes menos típicos que tienen somnolencia pasiva, no terminan de ser alguna de las que les he descrito. Pacientes no obesos, hoy día había visto varios flacos durmiendo y roncando acá, ¿no? Problemas maxilomandibulares, hay también muchísimos. Y en niños, como les decía, también el problema se presenta de manera frecuente. Hay hoy todo el tema de fibromialgia para el caso de mujeres que parece estar relacionado también con apnea del sueño. El caso de pacientes con deformidades torácicas es todo un reto. Las pacientes gestantes también pueden tener apnea del sueño. Y después de algunos tratamientos, ustedes de hecho para los ronquidos ven todos los días seguramente un nuevo tratamiento, una banda, lo que se ponían los aliancistas para que les amplíe la nariz, una serie de cosas que dicen yo te curo los ronquidos. Hay un montón de propagandas que dicen ronquidos, yo tengo la solución, ¿sí o no? En Face, en todo, tu WhatsApp, yo te curo el ronquido. Los ronquidos pueden curarse, ¿eh? Sin duda. También hay cirugías de la úvula con láser que también acaban con el ronquido. El problema es que no se acaba con la apnea. Ese es el problema. No todos los pacientes tienen sleep apnea. Hay ronquidos más tenues o síntomas atípicos o somnolencia que pueden ser debidas también a varias causas. Depresión, cambios en el trabajo, problemas psicológicos. Todos juntos es difícil. Hay pacientes también que tienen sonambulismo, que tienen parasomnias. Eso son otras enfermedades del sueño. Hay pacientes que tienen parálisis del sueño. Es decir, hay una serie de cambios que pueden estar producidos por sueño. 1/3 de los pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño tienen una comorbilidad que requiere tratamiento. 1/3. O sea que es bien importante poder identificarlas. Esto sugiere que quienes evalúan y tratan síndrome de apnea obstructiva del sueño deben estar preparados para manejar estos otros, o reconocer por lo menos estos otros desórdenes. Y en la población anciana, en la población mayor, la prevalencia de apnea severa
cuando tienen más de 30 de índice de apnea-hipopnea, es bien importante también, bien importante. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos factores de riesgo, alteraciones a nivel craneofacial, obesidad, compromiso del sistema nervioso central, mal control de la vía aérea superior que nos pueden llevar a apneas e hipopneas. Y hay algunos genes que configuran el riesgo. También hay digamos, una especie de alteración anatómica que puede ser transmitida familiarmente, que puede conducir a que muchas familias sea, entre comillas, normal roncar. Trae como consecuencia fenómenos de hipertensión arterial, fenómenos de cambios cardiovasculares, somnolencia, trastornos cognitivos y otros de lo que hemos hablado, que van a conducir a que estos pacientes se encuentren en un riesgo muy, muy alto. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es por estudios nocturnos que van a depender de los rasgos clínicos. La polisomnografía clásica consiste en la medición de por lo menos 7 variables durante el sueño. Esas 7 variables durante el sueño incluyen movimientos torácicos, incluyen control electrocardiográfico, control electromiográfico, incluyen movimiento de piernas, saturación de oxígeno. Pero hoy, y eso hay que hacerlo en un laboratorio de sueño, es decir, el paciente tiene que ir a dormir fuera de su casa a un centro acondicionado donde se le está vigilando y se está registrando la polisomnografía. Como comprenderán, este estudio para poder alcanzar a la enorme población que existe, no solo aquí, sino en otros países, no es suficiente. Entonces, se han desarrollado métodos simplificados que tienen 3 o 4 parámetros de medición y que sirven para el diagnóstico en la mayoría de pacientes, sobre todo en los que tienen comorbilidades pequeñas o en quienes no tienen comorbilidades, ¿no? Estos estudios simplificados se pueden hacer en la cama del paciente y cada día ganan más popularidad y hay mejores equipos, ¿no? La polisomnografía lo que hace es registrar esta actividad nocturna y finalmente lo que determina es el número de apneas que se producen en la noche. Si estas apneas corresponden a un problema central, es decir, si coinciden con alguna alteración del registro electroencefalográfico, o corresponden a un problema obstructivo, es decir, justo cuando se produce una depresión en la saturación de oxígeno. Entonces, la polisomnografía les va a servir a ustedes para establecer si el paciente tiene apnea central u obstructiva. Pero además, midiendo la relación que hay entre las apneas y las hipopneas, se saca un índice. Y ese índice nos va a permitir saber qué grado de severidad tiene el paciente. Si es leve, moderado o severo. Porque dependiendo del grado de severidad, el tratamiento será diferente. ¿Ok? Si los estudios son positivos y el paciente tiene síndrome de apnea-hipopnea del sueño, especialmente en los niveles moderados o severos, el tratamiento se llama CPAP, presión continua en la vía aérea, mediante un monitor o una mascarilla con la cual los pacientes duermen. Entonces, esta prueba tiene una segunda parte que se llama titulación del CPAP. Titulación del CPAP, es decir, yo tengo que saber a qué presión le voy a poner al paciente el monitor con la mascarita para que pueda corregir los disturbios y las apneas que ha tenido. ¿Hay otros tratamientos? Sí hay otros tratamientos. ¿Cuáles son esos tratamientos? Hay un tratamiento que es una prótesis de avance mandibular, ¿no? Que lo que pretende es horizontalizar la vía aérea y mejorar la ventilación. Está indicada en los pacientes leves y en los pacientes que no toleran el CPAP, porque se imaginarán ustedes que uno está acostumbrado a dormir libre, que te pongan una máscara para dormir en la noche, es complicado. Los pacientes demoran en adaptarse.